35 minutos pasan de las 8 de la mañana y en nada que perder ya estamos en comunicación con el ex intendente de Canelones, ex presidente de ACE, ex senador y referente de Yamandu Orsi, Marcos Carámbula. Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, con mucho gusto estar con ustedes. Marcos, ¿cómo viviste la asunción de Yamandu Orsi y particularmente el hecho de ser nombrado como referente por el propio Orsi en su discurso en el Parlamento? Bueno, realmente el sábado vivimos con mucha emoción, digamos, con mucha alegría también y con mucha esperanza que miles y miles de uruguayos y uruguayas la expresaron acompañando la asunción de Yamandu y de Carolina el sábado, ¿verdad? Fue una jornada en lo personal y en lo colectivo extraordinaria realmente, muy digamos, en el abrazo que nos dimos cada uno de nosotros, transmitía esa alegría de estar allí y toda la esperanza de lo que se viene, ¿no? Marcos, y esto puntualmente en el discurso en el Parlamento, como comentaba Lucas, te menciona Orsi, ¿no? Tanto a ti como a Mujica, a Tabaré Vázquez. ¿Cómo fue en tu caso escuchar eso allí en el Palacio Legislativo? Bueno, Yamandu tiene una condición entre varias que siempre es muy agradecido y reconoce las referencias que ha tenido en su formación política, ¿no? Entonces, a mí verdaderamente me emocionó muchísimo el hecho de la Asamblea General y ante tantos mandatarios, presidentes de países amigos de la región, Yamandu me mencionara. Y lo que importa es que lo conversaba con un amigo. Yamandu es producto, así como en su momento Tabaré y Pepe eran y son grandes líderes, digamos, de llegar a la presidencia con una gran, digamos, liderazgo propio. Yamandu llega a la presidencia como producto de una expresión colectiva, de una gestión pública colectiva que fue sus 20 años en Canelones. Es decir, que no solo ese reconocimiento personal, sino a una construcción, una forma de gestión pública con construcción colectiva, con mucha cercanía con la gente, que fue la Intendencia de Canelones y Yamandu, 10 años como secretario general y 10 años como intendente, es decir, llega a la presidencia de la República de esa construcción y es lo que marca su forma de gestionar y lo que va a hacer sin duda en los próximos 5 años, es decir, escuchando, atendiendo, recorriendo, cercano, sensible, y fundamentalmente creciendo con ese compromiso con la gente, digamos. Eso para mí es lo distintivo de Yamandu. Por eso de alguna manera todos nos sentimos parte, quienes compartimos con él estos 10 años y después los 10 años siguientes, los sentimos parte de Yamandu, de esa forma de hacer política, ¿no? Marcos, ¿y qué destacarías de ese primer discurso de Orsi? Bueno, a mí me parece que hay cuestiones muy significativas. En primer lugar, la afirmación de la democracia y de la república, la afirmación de 40 años de democracia y de república que ubican en una cuestión central del futuro. En segundo lugar, entiendo que esa cuestión que dijo muy claramente de no confundir la libertad con libertad y equidad, con libertad y justicia, con libertad y igualdad. A mí me parece que ese fue un concepto fundamental también. En tercer lugar, la vigencia de los partidos políticos, digamos, el Uruguay tiene esa característica muy especial de que aquí, más allá de las personalidades, hay construcciones de partidos políticos que vienen de mucho tiempo atrás. En el caso nuestro, el frente que tiene
54 años de historia, es muy, muy importante el reconocernos desde aquella gesta fundacional del 71, con grandes líderes como fueron Sereñi, Cotollini, Villar, Arimendi, Trías, todos los grandes, Terra, todos esos grandes hombres sobre los cuales venimos en hombros de gigantes, como llegamos nosotros, como nos sentimos nosotros ser parte de esa continuidad de la historia de nuestro Frente Amplio. Y por cierto, de miles y miles que levantaron esa bandera. A mí me da una enorme emoción ver en la plaza y a lo largo del camino que recorrieron Yamandú y Carolina miles y miles de banderas de Otogués, esa bandera que nos abrazamos desde allá en el tiempo lejano del 71 hasta ahora. O sea, ese destaque de Yamandú de los partidos políticos me parece sumamente importante. Y luego entiendo que una enumeración de prioridades que hizo Yamandú desde los temas de la igualdad, de la equidad, en particular la pobreza y en particular la pobreza infantil, todo lo que hace al cuidado del ambiente en la producción, crecer en producción, pero crecer con cuidado ambiental, los temas vinculados al agua y al riego, todo lo que hace a los derechos humanos. No es casual que Yamandú y Carolina, cuando venían en la caravana, se bajaran a saludar a los familiares de desaparecidos, porque eso es un compromiso que tiene Yamandú, que lo hicimos desde nuestra intendencia. Todo lo que es, por ejemplo, el recuerdo de los fusilados de Soca y el mojón establecido allá junto a Crisol en las cercanías de Capilla de Cela, o todo el reconocimiento a lo que es la sociedad organizada como es Ágora, el recuerdo de los vagones de ferrocarril, el centro de tortura y detención en Canelones, o que lo que fue Secretaría de Derechos Humanos al inicio de nuestra gestión se transforma en Dirección de Derechos Humanos en un compromiso permanente. Ese trabajo incansable que se ha hecho junto a el grupo de antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Humanidades en el batallón de Toledo, donde fueron encontrados nada más ni nada menos que Julio Castro, asesinado a Mansalva y enterrado en una región totalmente inhóspita, inexplorada, en el cuartel de Toledo, donde hay decenas de hectáreas, donde hay que seguir buscando, como se encontró a Blanco, como se encontró a Arigón, como se encontró a María Sanjurjo, y el compromiso en ese caso de la Intendencia de Yamandú con la retroexcavadora permanentemente y en forma constante buscando dónde están. Allí yo señalo que hay una responsabilidad del ejército, aunque no ha dicho dónde están, porque seguramente saben dónde fueron enterrados los compatriotas desaparecidos. En eso Yamandú tiene un compromiso muy firme, así que ese gesto de estar con los familiares es un gesto del futuro también, ¿no? Son cosas muy significativas, ni hablar toda la referencia a la región del papel del Uruguay que debe cumplir en la unidad y en el diálogo y en la construcción en profundidad del Mercosur y con la región toda, ¿no? Con la América del Sur. Son en un discurso breve, pero señales muy, muy importantes, ¿no? Marcos, vos recién te detenías en un aspecto en el que puso el énfasis Yamandú Orsi, que es lo que tiene que ver con lo ambiental. ¿Qué políticas te parece que podría aplicar en este sentido el gobierno de Yamandú Orsi? Bueno, yo creo que en este caso hace falta no solo el programa del frente, no solo las cuestiones que se han dicho a lo largo de la campaña, sino que, y esto Yamandú lo tiene absolutamente claro, una ética ambiental de fondo, ¿verdad? Una ética ambiental que cruce cada una de las actividades que hagamos en los diferentes planos,
de la actividad de gobierno. Para dar ejemplos, nosotros tuvimos, y a veces nos olvidamos, una pandemia en el 2020-2021 que fue consecuencia de los desequilibrios biológicos que la propia humanidad, el hombre, ha generado, con una concepción de ética vertical, es decir, el hombre sometiendo a la naturaleza. Hay que cambiar el paradigma, y es la humanidad en diálogo permanente con la naturaleza viva, en un diálogo de respeto y de cuidado de esa naturaleza. También nos olvidamos, porque pasamos casi un año sin agua en Uruguay, es inexcusable, ¿verdad? En eso Yamandú ha trabajado desde la Intendencia de Canelones en todo lo que es el tema de la cuenca del río Santa Lucía, que debemos cuidar permanentemente en forma afirmativa. Yamandú ha denunciado lo que es la tala indiscriminada de árboles en los arroyos en los bordes de Santa Lucía, o la contaminación con productos tóxicos, todo lo que es la zona de Santa Lucía y sus alrededores. Lo mismo tiene que ver con la necesidad de un sistema de abastecimiento de agua y de riego sobre bases naturales. Y en ese sentido Yamandú se ha comprometido a lo que tiene que ver con la represa de Casupá como prioridad absoluta. Y además algo inadmisible, que fue firmar el acuerdo poco tiempo antes de lo que es el proyecto Neptuno, y que el gobierno nuestro deberá revisar. Bueno, en ese sentido, justamente consultarte, porque se sigue hablando por parte del gobierno que acaba de asumir de renegociar este contrato del Neptuno. ¿Te parece suficiente el renegociar? O sea, ¿en esa renegociación podría surgir un buen proyecto Neptuno, o habría que ir por la rescisión del contrato? El tema central es que la prioridad no es Neptuno, sino que la prioridad es Casupá, que eso es el compromiso de Yamandú, ¿verdad? Generar un abastecimiento de agua complementario a lo que ya tenemos. Pero como decías, Marcos, este gobierno dejó firmado Neptuno. Exactamente. Entonces entiendo que hay un convenio firmado, pero que es necesario revisar. Entiendo que la palabra renegociar es no tiene más remedio el gobierno entrante que un convenio firmado por el gobierno anterior poco tiempo antes de retirarse. No debe aceptarse, porque nosotros tenemos que establecer prioridades con todo el respeto al ambiente, con todo el respeto a las opiniones que ha habido de los técnicos y de la propia ciudadanía con respecto al proyecto Neptuno. El tema del agua es un tema fundamental. No nos puede volver a pasar en un Uruguay cuya riqueza natural más importante es el agua, que no tengamos agua para la población durante meses. Y la solución apresurada no puede ser esa firma del proyecto Neptuno, sino que es necesario establecer otras prioridades que tengan como sustentabilidad el cuidado del ambiente y el abastecimiento responsable de agua a la población. Todos bueno, en mi caso he leído y estudiado algunas de las condiciones que se plantean inadmisibles por parte del proyecto Neptuno, es decir, la reserva de agua dulce, que tiene riesgo de variabilidad de su pH, de variabilidad en lo que tiene que ver con su contaminación, no puede ser la solución para abastecimiento de agua al país. Bueno, aparte de lo ambiental, ¿cuáles crees que serán los mayores desafíos durante este quinquenio? Bueno, entiendo, como lo decía anteriormente, que antes que nada hay que tener una ética ambiental. Esto que implica que todos los mecanismos productivos del Uruguay estén cruzados por una neta convicción de cuidado ambiental. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que esto ya no solo es del gobierno, sino que todos los uruguayos y uruguayas nos tenemos que convencer, afirmar y desarrollar una tarea ambiental imprescindible. Canelones, en ese sentido, es un ejemplo de lo que se ha hecho en materia de gestión de residuos.
en lo personal entiendo que ha habido un concepto participativo central, que es la recolección de residuos con participación, con contenedores domiciliarios y con reciclaje de esos residuos. Eso a mí me parece que es un gesto, digamos, que a uno le puede parecer menor, pero que es un gesto sustantivo, la participación de la ciudadanía en materia de cuidado ambiental. Tercero, todo lo que sea nuevas inversiones, necesariamente el Uruguay precisa, porque el Uruguay precisa crecer para poder desarrollar una política social imprescindible, que es una prioridad, tiene que tener como puntal el cuidado del ambiente. Marcos, y pensando en esto que decís justamente de las políticas sociales, en ese sentido, ¿cuáles deberían ser las prioridades? Bueno, en primer lugar, una cuestión que lo dijo Yamandú, que nos golpea a todos y que no podemos aceptar como país, que es el tema de la pobreza, de la inequidad, y cuando uno mira el tema de la pobreza con los parámetros de varias dimensiones, como se ha publicado ahora, es inaceptable que el Uruguay tenga una parte importante de su población en situación de pobreza, y mucho menos aceptable es el tema de pobreza infantil. O sea que ahí debe converger algo que Yamandú lo ha dicho claramente, un abordaje integral donde esté el Ministerio de Salud Pública, donde esté el Ministerio de Ambiente, donde esté el Ministerio de Educación, y donde haya un involucramiento desde los territorios. Para mí esto es fundamental, un concepto, y eso va a ser fundamental a futuro, ¿verdad? El diálogo permanente que también tiene claro Yamandú con los gobiernos departamentales, más allá de los signos políticos que sea, porque tienen que ser partícipes de esto y otros desafíos. Eso en primer lugar. El tema de la pobreza así debe ser un objetivo prioritario, central y principal del próximo gobierno. Hay otro tema que está vinculado con esto, que es la vulnerabilidad en la vivienda. Nosotros no podemos seguir aceptando que hay miles de compatriotas en una situación de vulnerabilidad extrema en la vivienda, y esto fundamentalmente tiene que ver con el área metropolitana, ¿verdad? Las zonas límites entre Canelones y Montevideo tienen que ver con una vulnerabilidad que no podemos decir asentamiento cero, como se dijo en el gobierno anterior y que después no se vio para nada en cifras, sino que debemos iniciar un camino progresivo pero firme, constante, de superación de esa vulnerabilidad en la vivienda. Esto va de la mano a afirmar el derecho a la salud y a la educación de quienes viven en esas condiciones y en general de la población. Son dos cosas centrales que a mi entender debemos abordar, junto con los derechos de los trabajadores, los derechos del feminismo, los derechos de la diversidad, los derechos de los jóvenes y los derechos humanos. Y digo esto porque el gobierno, lo dijo Petro extraordinariamente hace pocos días, el presidente de Colombia, me he dado cuenta que un cambio profundo en la sociedad de los colombianos no es solo la voluntad de quien gobierna, sino debe ser la voluntad colectiva del pueblo. Y el Uruguay tiene una gran fortaleza, que es la sociedad civil, ¿verdad? Los trabajadores organizados en la Central Única de Trabajadores, todo el colectivo formidable que implica el feminismo, la lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad de oportunidades, por el acceso al trabajo y a la vivienda de madre y jefa de hogar. En tercer lugar, todo lo que ha sido el colectivo de lucha por la diversidad, de reconocimiento de la diversidad y los derechos conquistados, matrimonio igualitario y otros. Los jóvenes que han peleado por sus derechos, no a la baja, y que son un colectivo imprescindible a la hora de gobernar, y de hablar todo lo que es el pueblo nuestro movilizado por los derechos humanos, que se ven cada 15 de mayo, pero que a lo largo de permanencia van haciéndose cargo de las banderas que levantaron madres y familiares y tantos grandes luchadores y luchadoras que todos nosotros tenemos presentes en el corazón, como Luisa Cuesta o
isla de Gatti o las abuelas y madres que en Uruguay son un ejemplo, ¿no? Marcos, pensando justamente en la posibilidad de afrontar todos estos desafíos que vos enumeras, ¿qué crees que puede aportarle a su presidencia el hecho de que Yamandu Orsi sea oriundo del departamento de Canelones? Bueno, para mí eso también es un tema fundamental, no solo en carácter chauvinista, canario, como lo tenemos y somos, pero sino desde la perspectiva de ver el país en toda su integralidad. Yamandu hizo la campaña fundamentalmente recorriendo el interior. Es más, la oposición decía, la oposición de hoy, digamos, el gobierno de aquel momento, los partidos de gobierno decían, ¿dónde está Yamandu? Yamandu no aparece, Yamandu y Carolina estaban recorriendo el interior del país, y por eso fue la extraordinaria votación que tuvimos en el interior del país, ganando en algunos departamentos que jamás habíamos ganado. Eso es una condición extraordinaria, la sensibilidad, no solo la afirmación, sino su propia condición de ser un hombre del interior, de ser un canario en la acepción linda que nosotros le damos, criado en sus primeros años con su padre, que eran medianeros allá en la ruta 11 y 32 de Canelones, en Tierra de Campeones, y luego trabajando junto al almacén de su padre. Es decir, es una raíz verdaderamente de hombre del interior, criado con su pueblo, y que se nota en su expresión, en su cercanía, en su sensibilidad. Fíjense que presidente del interior en el siglo XIX, Joaquín Suárez, canario, en el siglo XX le antecedió Baltasar Brum, que venía de Artigas, y don Tomás Berreta, que si bien no nació en Canelones, toda su carrera política fue en Canelones, y ahora Yamandu en el siglo XXI. Es un cambio en cualidad sumamente importante, y tiene toda otra cuestión. Yamandu ha cultivado mucho el trabajo en el Congreso de Intendentes, donde se llega a acuerdos más allá de los partidos por la necesidad de cada uno de nuestros pueblos, de nuestro departamento. Ahí se trabaja en búsqueda siempre de consenso. Eso, Yamandu, que es un hombre de consenso, de diálogo, no tengan dudas que lo va a también aplicar en la medida. Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo hace? Tiene mayoría en el Senado y no tiene mayoría en diputados. No tengo dudas, Yamandu eso lo va a lograr, porque es su característica y es su forma de ser. Marcos, y pensando en clave departamental, justamente comentábamos al arranque del programa que uno de los temas a conversar contigo son las elecciones de mayo. En ese sentido, consultarte qué temas quedan pendientes en la Intendencia de Canelones después de todas estas administraciones del Frente Amplio. Bueno, lo importante es que en Canelones ha habido una gestión pública frente amplista, de carácter colectivo, participativo y de cercanía con la gente. Y no es casual que hoy quien vaya a ser el candidato, Francisco Legnani, el doctor Francisco Legnani, empezó en la administración nuestra con 26 años, digamos, entró por concurso y de ahí en más. Primero estuvo en la dirección jurídica y luego fue secretario general de Yamandu. O sea que es un hombre que conoce bien el departamento, que conoce bien la administración y que es producto de un acuerdo de una candidatura común del Frente Amplio. Eso en primer lugar es un hecho muy bueno, es decir, continuidad, pero al mismo tiempo profundizar. Yo creo que desde luego hay muchas cosas más para hacer en Canelones. Hay un tema central que lo ha dicho Pancho, que tiene que ver con la movilidad. Yamandu también se comprometió a partir de una propuesta que se hizo de buscar resolver la movilidad en el área metropolitana, la posibilidad de explorar distintas formas de movilidad, como es el ferrocarril. Creo que ese es un tema fundamental, porque si bien miles de canarios trabajan en Canelones, hay todavía un porcentaje que se moviliza todos los días o a trabajar o a estudiar a Canelones, de Canelones a Montevideo, y eso hay que sin duda resolverlo. Marcos, ¿y por qué te parece que justamente durante esos años en que coincidieron las administraciones departamentales y el gobierno nacional en clave frente amplista no fue posible avanzar más en este sentido? Sí, yo esto creo que es un debe y la necesidad de una profundización. Nosotros
en el primer gobierno de Tabaré, cuando Ricardo Ehrlich era intendente y nosotros en Canelones y San José, estaba en aquel momento Chiruche como intendente, Tabaré conformó lo que fue llamado Agenda Metropolitana. Y ahí hay mucha cosa que se ha hecho, pero mucha cosa que falta. A mí me parece que es una prioridad absoluta retomar las líneas de trabajo de la Agenda Metropolitana, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la facilidad. Eso se logró de la producción de Canelones, Montevideo, San José y en todo el país, de que pueda circular con un idéntico control bromatológico. Tiene que ver con algo que se logró en aquel momento, que ya nos olvidamos, pero que es fundamental, que es el transporte estudiantil gratuito. En primer lugar se logró en Canelones, San José y Montevideo, y luego se extendió a todo el país. Tiene que ver con el abordaje de las cuencas, la cuenca de Santa Lucía, la cuenca del arroyo Carrasco. Tiene que ver con lo que dijimos de la vulnerabilidad de la vivienda en plan de trabajo en los asentamientos. A fondo se hizo algo, pero no nada suficiente, más bien es un debe que tenemos que asumir, y algo fundamental que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Yamandú lo enfatizó mucho en el programa a lo largo de la campaña, y está en el programa del Frente, el derecho a la cultura. Nosotros en aquel momento en la Agenda Metropolitana se desarrolló todo un plan que empezó siendo el Uruguay a toda costa, y luego toda una serie de actividades culturales que hacían en Montevideo, Canelones, todo lo que fue la refacción del Politeama y los centros culturales que se generaban ahora el Colón, y aprovechando también la infraestructura que había en San José. Eso tiene que ser un tema, así como hablamos de la ética ambiental, tenemos que establecer como prioridad absoluta el derecho a la cultura, que no solo es el cuidado, la protección y la defensa del artista nacional, sino además el derecho a la cultura de nuestra población, esté donde esté. Me parece que son temas que tenemos pendientes y que tenemos que afirmar, y mucho más en clave metropolitana. Entiendo que una de las primeras medidas, una vez establecidos los nuevos gobiernos departamentales, sea restablecer con mucha fuerza el área metropolitana. ¿Y cuánto crees que puede llegar a complicarle al Frente Amplio en Canelones el hecho de que los socios de la coalición se presenten en conjunto bajo el lema Coalición Republicana? Bueno, no podemos subestimar, ¿no?, lo que va a hacer en Canelones. Explícitamente se presenta como Coalición Republicana, y lo mismo en Montevideo y en Salto, pero en todos los demás departamentos donde tenemos posibilidad de conquistar la intendencia o reconquistar, ellos, como ya lo hicieron, van a ir juntos. Unos blancos votarán colorado, colorados votarán blancos, pero ese es el desafío que vamos a tener en todo el país. En Canelones, tanto los resultados departamentales anteriores durante estos 20 años o los resultados nacionales, en todos los casos el Frente Amplio ha sido superior en respaldo electoral a lo que podía ser toda la coalición junta. En la última elección hay una diferencia de casi 50.000 votos a favor del Frente Amplio. Pero eso no quita que tenemos que trabajar muchísimo, así lo está haciendo Francisco, recorriendo pueblo por pueblo, comité por comité. La elección en Canelones no está ganada. Yo tengo, ni hablar, mucha esperanza y mucha convicción de que vamos a volver hacia el gobierno y que se abre una extensión, una nueva posibilidad de extensión y profundización de la administración frente amplista, pero no está ganada, hay que trabajar muchísimo. Marcos Carámbula, ex intendente de Canelones, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.